Hola a todos, a todas. En esta sesión vamos a aclarar algunos temas del cuarto bloque que está dedicado al Mahabharata y dentro del Mahabharata a la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita son 18 capítulos del libro sexto del Mahabharata. Por esto conviene comenzar tratando algunas de las problemáticas filosóficas, conociendo un poquito el propio Mahabharata, para después entender pues, estos importantes capítulos que ahora leemos de forma independiente, se lee así, separado totalmente de la trama del Mahabharata, y que llamamos la canción del Señor, la canción del bienaventurado, de Bhagavan, la Bhagavad Gita. Vamos a entrar, por tanto, primero en el Mahabharata. Siempre digo, y de verdad porque lo creo, esto es significativo, que si la filosofía tuviera un paraíso, sería el Mahabharata, ¿no? Porque siendo una obra de literatura, una epopeya, una obra épica, como ahora se le llama, pues no deja de presentar innumerables problemas filosóficos. Además, muchas de sus historias, ¿no? Esa razón narrativa que nos presenta el Mahabharata y que tenéis en un texto mío traducido, la razón narrativa en el Mahabharata, pues nos lleva a historias donde dentro, en su interior, tenemos muchísimos debates filosóficos, éticos, acertijos epistemológicos. Es decir, la propia narración, además de llevarnos a situaciones encrucijadas que de por sí son filosóficas, o dan lugar a la reflexión dentro de sus historias, de sus itihasas, pues nos presenta muchas veces debates filosóficos, ¿no? Es una estructura metanarrativa que por acumulación pues va dando lugar a un texto de una extensión enorme. Pensad que el Mahabharata son 18 libros más un apéndice, es una de las obras más extensas de la literatura universal, un poco como la Ilíada y la Odisea 10 veces juntas o una cosa así, ¿no? Entonces es una extensión descomunal que se va haciendo por estas capas acumulativas que conforman historias orales, que después se ponen por escrito y se van añadiendo, hasta dar lugar a esta trama infinita que nunca va perdiendo ese carácter de desasosiego, ese sinsabor, esa amargura de nunca saber si los protagonistas han actuado bien o mal, de acompañarlos en sus propias dudas existenciales, en sus propias vicisitudes. En ningún momento nos deja nada claro el Mahabharata y siempre la duda está en el aire, ese sinsabor. En esto se parece mucho a la vida, es tremendamente realista el Mahabharata. Vais a ver, si leéis el texto de Óscar Figueroa, ahora voy a entrar un poquito, ¿no?, los textos que tenemos como base para estudiar el Mahabharata, pero Óscar Figueroa en ese texto, El dilema detrás de la grieta, ya establece algunas diferencias entre el Mahabharata y el Ramayana, las dos supuestas epopeyas, ¿no?, obras épicas indias más importantes que reconocemos. Y una de ellas precisamente es que el Ramayana, pues, tiene mucho más de historia en cuanto al relato feliz, al héroe perfecto que es Rama, mientras que, como digo, el Mahabharata es mucho más realista, por ese sinsabor, por esa sensación constante de desasosiego, ¿no? Se parece mucho más a la vida y sus protagonistas están lejos de ser o responder a algún ideal de perfección, ¿no? De hecho, los acompañamos a lo largo de 18 libros a través de todas sus imperfecciones. Y esto es inevitable que despierte en nosotros también en muchas ocasiones una identificación con ellos, ¿eh? Bien, pues vamos entonces voy a compartir pantalla, voy a compartir el PowerPoint. Estos son los dos textos fundamentales que tenemos en la plataforma para el estudio de este bloque cuarto. El capítulo 12 de la obra de Jonardon Gunnery y Peter Adamson, La gran ilusión. A lo largo de esta exposición lo voy a citar así: capítulo 12, La gran ilusión, sin página, porque ya hace referencia al texto de lectura obligatoria que tendréis que leer en este cuarto bloque. Y luego el otro texto en el que nos apoyamos es este capítulo cuarto, El dilema detrás de la grieta, que está incluido en esta obra de Óscar Figueroa, El loto en el estanque, y que también tenéis en la plataforma. Este texto, este capítulo cuarto de Óscar, comienza en la página 65, si no recuerdo mal, y
entra a explorar el Mahabharata y sus problemáticas a partir de la página 70. Tenéis también esto explicitado en la plataforma. Es a partir de la página 70 donde realmente se trata el tema que vemos en este bloque, aunque bueno, yo os recomiendo leer esas 5 primeras páginas, leer todo el artículo o todo el capítulo en su conjunto. Además de esta bibliografía, digamos, base de estos cimientos en los que nos vamos a sustentar, yo voy a ir complementando en esta sesión otra bibliografía sobre estas mismas problemáticas que tratan estos dos textos, pues para enriquecer un poquito, para esclarecer tal vez algunas cuestiones, porque digamos, el área filosófica del Mahabharata que más nos interesa es la ética. Los problemas del Mahabharata, vamos a ver, de primeras, serían éticos. Hay muchos otros, en verdad, habría que hacer una profundización más exhaustiva, pero lo primero que hay que destacar son los dilemas del Dharma. Y esto va a tener mucho que ver con la ética, saber distinguir entre el bien y el mal, la verdad, la falsedad, ver que no siempre está tan claro cuándo hemos actuado bien, de los deberes, de las prioridades, de las lealtades que tenemos en la vida, cuando entran en conflicto, ¿no? A cuál de ellas, a qué deber damos prioridad? Estos son conflictos del Dharma, que se les van presentando a los protagonistas del Mahabharata a lo largo de toda la trama. No me voy a centrar aquí en explicar la trama del Mahabharata, porque en estos dos textos, en estos dos capítulos, nuestra base bibliográfica, ya vais a encontrar un resumen de la trama y porque le he dedicado un vídeo que está en YouTube, lo tenéis en la plataforma, al Mahabharata, donde entro mucho más a detallar pues, toda esta trama en esta obra inmensa. Tenemos que partir de que cuenta las hazañas, ¿no? de los Bharata. Tenemos como dos bandos que son los Pándavas, que son realmente, en teoría, los protagonistas, los Pándavas, los 5 hermanos. Al frente, dos protagonistas que en esta sesión sobre el Dharma van a destacar, que son sobre todo Yudhishthira, el hermano mayor, y Arjuna, que lo veremos en la sesión de la Bhagavad Gita. Arjuna es uno de los protagonistas de la Bhagavad Gita en ese diálogo que tiene con Krishna. Después se enfrentan en una batalla alrededor de la cual gira toda la trama del Mahabharata, se enfrentan en una guerra fratricida contra sus primos, los Kauravas. Al frente de los Kauravas está Duryodhana y digamos está esta guerra. El trono por justicia le correspondería a los Pándavas, ¿no? a Yudhishthira. Pero pues por vicisitudes pues los Kauravas se lo apropian, ellos tienen que ir al exilio, etcétera, etcétera. Tiene lugar esta guerra dinástica por el trono y no voy a entrar en la trama, pero si queréis tener pues una base más detallada en la trama, además de leer estos textos, pues os recomiendo el vídeo que le dediqué al Mahabharata, que no es muy largo, y ahí sí entro con bastante detalle a la trama principal. El género narrativo al que pertenecería el Mahabharata, pensad que aunque hablamos de Mahabharata y Ramayana como dos epopeyas, dos obras épicas, no pertenecen, según la tradición india, al mismo género narrativo. El Ramayana pertenece al género poético que se llama Kavya y el Mahabharata pertenece a un género que se llama Itihasa o Itihasa Purana, que sería pues, el relato legendario. También se le llama Akhyaana, tiene que ver con crónicas memorables, sucesos memorables. Y esto lo vais a encontrar en el texto de Oscar, El dilema detrás de la grieta. Él explica muy bien la diferencia entre los dos géneros narrativos y a qué género narrativo pertenecería el Mahabharata. Bien, entonces comienzo por el capítulo 12 de Adamson y Gunnery. Podéis tener el texto a medida que vais viendo esta exposición. Si ya lo habéis leído, pues que esta exposición sirva para refrescároslo. Y si no, tenedlo presente, los textos, que os va a ayudar. Y veréis que casi al comienzo Adamson y Gunnery nos dicen que el Mahabharata tiene mucho que enseñarnos sobre ética. Tiene que enseñarnos sobre otras cuestiones también, pero especialmente sobre ética. Aunque no va a tratar problemas éticos de forma abstracta, porque no es un libro de filosofía ni de especulación filosófica. Va a tratar problemas éticos
a través de la narración de historias, ¿no? Es una ética investigada a través de narración de historias, que dentro de esas historias, insisto, podemos encontrar debates filosóficos, debates incluso de retórica, ¿eh? Pero es una ética que va a ser situada y situada en la narración literaria a medida que les ocurran situaciones y cosas a los protagonistas y a los personajes. Es el resultado, el Mahabharata, de generaciones de narraciones que fueron transmitidas de forma oral y representa un monumento en el paisaje de la literatura india que encierra en sí toda una cultura y que desde la antigüedad ha tenido un significado religioso para sus lectores, ¿eh? Todavía hoy Mahabharata está vivo, ¿eh? Se representa en el teatro, en los festivales en India, es decir, es un legado de una civilización que está vivo, ¿eh? Bien, tiene mucho que enseñarnos sobre ética y también veréis al inicio de este capítulo de Adamson y Gunnery que ellos comienzan estableciendo un escenario especulativo de unos ladrones que le preguntan a alguien pues por el paradero de una persona, obviamente para robarle o para matarlo. Y esa persona, que en este caso se refieren a Kaushika, ¿no? Un sacerdote, les dice el paradero de esa persona. Porque Kaushika ha hecho el voto de decir siempre la verdad, ¿no? Y entonces, incluso cuando unos ladrones, para hacer el mal, le preguntan por el paradero de alguien, Kaushika, como ha jurado decir la verdad, ha hecho este voto, le dice la verdad. El resultado es que los ladrones encuentran a esa persona, le roban y le matan. Claro, este escenario, si tenemos fresco a Kant, nos resulta familiar, porque este escenario de alguna manera ya lo propondrá mucho más tarde Kant, ¿eh? En ese opúsculo sobre el derecho a decir la mentira, o bueno, no me recuerdo bien el título, pero es un debate que él tiene, Kant, con Benjamin Constant, sobre si puede existir un derecho a mentir. Y Kant dice que de ninguna manera no puede existir el derecho a mentir, ¿no? Lo tenéis en esta obra. Entonces, para este debate que tienen ellos entre los dos, ¿no? Del deber incondicionado de decir la verdad, si puede existir como tal un derecho a la mentira o eso nunca se puede aceptar, bien, el debate que es bien complejo, Kant usa este escenario de alguien llama a tu puerta, un asesino con la intención de matar a alguien y te pregunta si sabes dónde está esa persona. Entonces, diferentes salidas que tienes a esa situación, dilemas éticos. Este escenario ya aparece en el Mahabharata, pero el Mahabharata le va a dar una respuesta un poco distinta a la que da Kant, porque aparece en una historia donde Krishna está contándose a Arjuna y le está diciendo, decir la verdad no siempre es bueno, no en cualquier circunstancia. Mira lo que le pasa a Kaushika. Kaushika dijo que siempre iba a decir la verdad y de alguna manera es cómplice de que hayan robado y matado a una persona, ¿no? Esto se lo está contando Krishna a Arjuna para hacerle ver que no siempre decir la verdad es lo correcto. O no siempre cumplir con una promesa que hemos hecho es lo correcto. Depende del tipo de promesa o qué implica la promesa, ¿no? Son conflictos constantes que nos va deparando el Mahabharata, que aquí son investigados de forma situada en narraciones. Y además, en el Mahabharata estos conflictos tienen que ver con la moral, no tienen que ver con el derecho ni con el ámbito jurídico. Y Kant y Benjamin Constant se van un poco también al tema de si puede haber un derecho en un sentido jurídico de mentir, ¿eh? Esto, claro, esto ya queda fuera del Mahabharata. Estamos entre el siglo IV antes de nuestra era y el siglo IV después de nuestra era. Y aquí el Dharma y estos problemas se van a investigar desde el ámbito de la moral social, de la moral del individuo, no del ámbito del jurídico del derecho. Entonces, en el texto de Óscar Figueroa, en la página 71, va a explicar o va a delinear lo que a mí me parece que es los problemas fundamentales que nos va a deparar el Mahabharata o a regalar, ¿no? Dice Óscar, los 5 héroes por igual Yudhishthira que Arjuna, tanto Bhima como los mellizos Nakula y Sahadeva, estos son los 5 Pándavas, los 5 hermanos, contemplan su misión con profunda ambivalencia, con ambigüedad,
Y un poco es la misión de llevar a cabo esa lucha, esa batalla en el campo de Kurukshetra contra sus primos, contra sus antiguos maestros, en fin, y todo lo que les ocurre antes de eso, ¿no? El exilio, después cuando ganan la guerra contra sus primos, Yudhishthira, que debe gobernar, pero de repente ya no tiene fuerza, se resiste. En fin, todos todo el tiempo contemplan su misión con profunda ambivalencia. Nunca están del todo convencidos de que lo que hacen es lo correcto y desde luego no lo están todos a la vez, casi nunca. Puede que en algunas situaciones Nakula, Sahadeva, Bhima no duden, pero entonces los que dudan son Yudhishthira y Arjuna, o a la inversa. Es decir, nunca hay un consenso, pocas veces hay un consenso, o todos están en un estado de ánimo de convencimiento con respecto a qué es lo justo, cómo deben actuar, etc. Por eso también es muy rico el Mahabharata y por eso hay muchos debates entre ellos sobre la acción correcta en una determinada circunstancia. Entonces, los cinco contemplan su misión con profunda ambigüedad. En varios casos les resulta traumático abrazar esta misión, lo que se supone que deben hacer. Más aún, son todo menos perfectos estos protagonistas. Constantemente exhiben fragilidad. Los aquejan conflictos interiores, la realidad los confunde, sospechan que una fuerza superior los asfixia. Y, ahora viene lo más importante, e incluso Krishna, un avatar de Dios que actúa como su aliado y asegura estar del lado del Dharma, de lo correcto, de la justicia, constantemente los empuja a mentir, a hacer trampa y a violar las reglas bajo el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios. Y esto es para mí una de las joyas del Mahabharata y de toda la problemática sobre la ética y el Dharma que vamos a ver. Porque Krishna, que es un representante, por supuesto, de la divinidad, un dios, un avatar, que está ayudando, aconsejando a los pándavas, es quien más los incita en mitad de la batalla, antes de la batalla, después de la batalla, a hacer trampas, a violar las reglas que ellos mismos han estudiado, los empuja a hacer lo que tengan que hacer para ganar la guerra. Claro, va a haber una justificación teológica para esto. Krishna es un dios y sabe lo que es correcto, más allá del bien y del mal del momento, de la circunstancia concreta. Pero esto no deja de presentarles muchísimos problemas y conflictos a los propios protagonistas. Cuando Krishna les aconseja mentir, les aconseja hacer trampa para matar a un enemigo en mitad de la guerra, ellos van a tener dilemas y van a tener conflictos internos. Incluso en la Bhagavad Gita, que es un momento donde Arjuna se niega a comenzar la guerra, contempla el campo de batalla, contempla a sus enemigos, que son familia, antiguos maestros, y ahí él se desengancha del carro y dice, yo no peleo, prefiero que me maten ellos. Ahí Krishna también le da muchísimos consejos, ¿no? Para volverlo a enganchar al carro, para que recupere esa fuerza y se decida a liderar la batalla que en la clase, en la sesión de la Bhagavad Gita, lo vamos a ver, tendrían cierto paralelismo si tenéis fresco a Kierkegaard con esa obra de Temor y Temblor, donde él habla del el relato de Abraham, de cómo lo prueban, ¿no? Para sacrificar a su hijo y finalmente no tiene por qué hacerlo, pero Abraham estaba muy convencido y lo iba a hacer, ¿no? Sacrificando el bien y el mal por un mandato teológico, un mandato divino. Bueno, es un poco muchas veces lo que ocurre en el Mahabharata. Se da lo que Kierkegaard llama una suspensión teleológica de lo ético. Veréis que detrás de esta frase aparentemente complicada hay algo muy sencillo. Se suspende la ética, lo que pensamos que está bien, que está mal, en una situación concreta, en aras de un fin, de un telos. Es una suspensión teleológica, en aras de un fin que por supuesto es divino y que trasciende lo ético, el bien y el mal, los criterios de bien y de mal. Esto se da en el pasaje de Abraham, relatado por Kierkegaard y tratado por él en Temor y Temblor, pero también se da en la Bhagavad Gita, cuando Krishna le dice a Arjuna, venga que esta guerra es sagrada, venga que esta guerra hay que librarla, y se da en muchos otros pasajes del Mahabharata bajo la guía de Krishna. Entonces, claro, se suspenden, como digo, las condiciones y los criterios del bien y del mal en aras de un fin que Krishna conoce porque pues, tiene ese parentesco con la divinidad, es divino,
pero los imperfectos protagonistas no, son humanos demasiado humanos. Entonces, muchos de estos consejos le suponen un gran conflicto. Y esto hasta el último de los libros, hasta el final. Esto incluso después de que ya fallezcan y, bueno, se las vean con el infierno y con el cielo, no les van a dar un respiro, con respecto a estos conflictos que no van a desaparecer en ningún momento. Por eso el Mahabharata es tan realista y por eso nos da tantas oportunidades de identificarnos esta obra. Entonces continúo citando a Oscar, dice, las consecuencias, ¿no? de todo esto, de la realidad que los confunde, de un Dios amigo que los incita a mentir y a hacer trampas y a matar, de alguna manera, pues las consecuencias de esto no pueden ser sino aciagas, porque los Pandavas sí obtienen una victoria pírrica, vencen en la batalla de Kurukshetra a sus primos, a los Kauravas, pero vencen en una guerra fratricida que los deja a todos marcados, a todos, a los dos bandos, es una masacre, y vencen únicamente para reinar sobre un mundo al borde de la ruina. Entonces es que nunca hay victoria, nunca hay la sensación de triunfo, nunca hay un sabor de éxito completo en el Mahabharata. Siempre hay este desasosiego, este sinsabor, a lo bueno y a lo malo que va ocurriéndoles a los protagonistas. De hecho, dice Oscar, su triunfo marca el inicio del Kali Yuga, digamos de la última de las edades en esta cadena descendente, la edad oscura, en la que todavía estaríamos hoy, ¿no? Pues comenzaría después de que ellos ganan en la batalla de Kurukshetra. Ahí se inaugura el Kali Yuga, la edad de hierro, la edad oscura. La edad de la discordia y de la decadencia moral, la última y la peor de las cuatro edades que componen un ciclo cósmico. ¿De acuerdo? Entonces, ya en este escenario vemos que vamos a tener muchas oportunidades de entrar en conflictos y en encrucijadas morales de difícil resolución y que yo creo que el Mahabharata en ningún momento se propone resolver del todo. Siempre nos deja una grieta abierta, como muy bien interpreta Óscar Figueroa en ese capítulo cuarto, el dilema detrás de la grieta. Nunca la pared ni la herida se cierran del todo, siempre quedan un poco abiertas, ¿eh? Dice Oscar, todos estos ingredientes son expresiones del gran tema del Mahabharata, que es el Dharma, el orden canónico en las esferas moral, social y religiosa. Y Oscar incluye algunas caracterizaciones de Schulman, de Hudson, como son pues, caracterizar el Mahabharata como una poética del dilema, o como una estética del sufrimiento, que son, me parecen muy acertadas estas dos visiones del Mahabharata. Las debilidades y las repetidas pifias de los protagonistas descansan, por lo tanto, en una visión abiertamente problemática del Dharma. Esto lo leéis, como digo, en el texto de Oscar Figueroa. Un detalle importante, el problema fundamental, el problema principal, es que nadie parece saber con seguridad tampoco qué es el Dharma exactamente. De hecho, se dice en muchas ocasiones, no solo en estas dos, ¿no? que mencionamos, que ahora hay más ocasiones donde se dice que, bueno, que el Dharma es demasiado sutil, que yace oculto, que el Dharma es esquivo, que es elusivo, que nadie sabe bien exactamente qué es el Dharma, que ahora vamos a entrar un poquito en esta noción, ¿no? Dharma, el deber, lo correcto, la justicia, nadie sabe muy bien cuál es. El propio Yudhishthira, cuando le preguntan, va a decir, el Dharma yace oculto y no sabemos qué es, ¿no? Insiste el Mahabharata en esta idea de que el Dharma está oculto, entendiendo este ocultamiento un poco como la señal de una crisis, ¿no? Como si estuviera oculto por una crisis social, una crisis epocal, eh, que estaría presente en el Mahabharata. Un texto que añado aquí en esta exposición, pero que no lo tenéis, sería bueno, el tratamiento que hace Daniel Rabe. Yo siempre recomiendo los textos de Daniel Rabe. El problema, que no tenemos ninguno traducido al español. Entonces, tenéis que, de leerlos, tendríais que leerlos en inglés, ¿no? Pero en esta obra de sutras, historias y filosofía del yoga, el primer capítulo está dedicado a una historia del Mahabharata, que es la historia de Ekalavya, en la que vamos a entrar en breves,
porque presenta un problema moral importante. Y Rabe dedica todo este primer capítulo a esa historia, pero también a otras cuestiones, reflexiones sobre el Mahabharata. Respecto al Dharma, está en un momento hablando de ese exilio que tienen que hacer los pándavas, ¿no? 12 años en el bosque y después un año deambulando, son obligados por los Kauravas, son obligados al exilio, ¿no? Al ostracismo. Y cuando esto termina y han cumplido ese periodo, un espíritu, un yaksha, se les aparece para hacerles un acertijo, que es el acertijo del que depende realmente que puedan salir del bosque, ¿eh? Y en respuesta a una de las preguntas del yaksha, Yudhishthira va a decir, va a responder con sinceridad: la verdad del Dharma reside en una cueva oscura del corazón humano, traduce Bimal Matilal, ¿no? Y menciona a continuación la naturaleza intratable y siempre esquiva del Dharma, su ambigüedad y la ambivalencia de la persona que sigue el Dharma. Y porque en esta prueba que le hace el Yaksha a Yudhishthira, ¿no? Al hermano mayor de los Pándavas, todos los acertijos, casi todas las preguntas tratan sobre el Dharma, que son difíciles de responder, pero pensad que Yudhishthira de alguna manera es el hijo del Dharma. Él es precisamente el que encarna este ideal de justicia, de verdad, de honestidad, y tiene que estar a la altura, y no siempre lo está, y no siempre va a poder estarlo. ¿Por qué? Porque Yudhishthira es el hermano mayor, es el que tiene que guiar a los Pándavas, es el que tiene que ocupar el trono después, cumplir el Dharma del rey, el Raya Dharma, y para eso, en medio de la batalla y en otras circunstancias, pues no siempre va a poder decir la verdad y no siempre va a poder estar a la altura de esa condición de ser hijo del Dharma y de encarnar el ideal, ¿no? de lo correcto y la justicia. Él mismo sabe, y así le responde al Yaksha, que el Dharma yace oculto y es esquivo, ¿no? Y esto es relevante porque si habéis leído un texto que tenéis para el tema, el bloque de las Upanishads, es una lectura obligatoria. eh, no me acuerdo, no recuerdo bien cómo se llama, pero es de Jonardon Gannery. Sí, Oculto en la cueva. Sí, sí, sí. Hidden in the self. Hidden in the cave. ¿No? El yo upanishádico. Bien, pues aquí Jonardon Gannery va a hablar de esta idea de lo oculto. Está hablando del Atman de las Upanishads, recordad. Y como esas metáforas de las Upanishads de un Atman que está oculto primero en el espacio del corazón, ¿no? Hridaya Akasha, esto en las Upanishads más antiguas, como la Brihadaranyaka, la Chandogya, pero después la metáfora se va haciendo un poco distinta y ya está oculto el Atman en la cueva. Así lo tenemos, por ejemplo, en la Kata Upanishad, que es posterior. Y ya no indica tanto la cueva del corazón, así nos dice Gannery, ¿no? Sino más bien es una cueva, es algo metafórico, yace oculto en lo más recóndito, igual que el Dharma. Y así os pongo aquí este texto, este fragmento de ese capítulo. Y dice Gannery, este es el sentido que tiene cuando esta imagen vuelve a aparecer en el Mahabharata como parte de una descripción de ese carácter oculto, elusivo del Dharma, ¿no? El Dharma, igual que el Atman, de alguna manera está oculto, está cubierto, mantenido en secreto. Y también, por eso mismo, debe ser autodescubierto. Nadie nos puede indicar el Dharma, qué es lo correcto. Nadie nos puede decir qué hacer, cómo actuar para cumplir con el Dharma. Fijaos que al inicio de la Bhagavad Gita y a lo largo de la Bhagavad Gita, lo que Arjuna, en ese estado de desesperación, le va a pedir a Krishna es un Dharma. Dime qué debo hacer, cómo debo actuar. Yo no quiero seguir adelante con esta guerra. Dame un Dharma, porque estoy perdido. Esto está entre el primer y segundo capítulo de la Bhagavad Gita, en ese Vishada Yoga, en ese yoga de la desesperación, de la tristeza, de la depresión que experimenta Arjuna. Entonces, Krishna no le va a dar un Dharma, no se lo va a dar, porque nadie te lo puede dar. No le va a decir, bueno, simplemente actúa así, de este modo y de este modo, sino lo vamos a ver en la sesión de la Bhagavad Gita, le va a devolver la fuerza a Arjuna, le va a devolver algo que Arjuna pierde o ha perdido, que es Smriti. Y así se ve al final de la Bhagavad Gita, lo que Arjuna dice recuperar es Smriti, es un poco la memoria, la atención, un estado de conciencia que pierde al llegar al campo de batalla y ver lo que está a punto de ocurrir. Entonces se desengancha del carro, hay que volver a engancharlo.
pero no le puede dar como tal un dharma a Krishna. De hecho, le va a decir, abandona todos los dharmas, todos los caminos, los deberes preestablecidos y ven a mí. Esto le dice Krishna. Este es el componente devocional, bhakta, que tiene la Bhagavad Gita. Pero es significativo que no se limite a darle un dharma. Krishna no se limita a darle un dharma. Y yo quiero también unirme un poco a Ganeri en esto y decir, oye, igual como el Atman debe ser autodescubierto y nadie nos puede guiar hasta el Atman, hasta el conocedor, el Dharma es una realidad también compleja en este aspecto porque nadie puede enseñárnoslo. Tenemos que aprenderlo a medida que vivimos. Es un autoaprendizaje. Nos pueden ayudar, nos pueden aconsejar, nos pueden consolar, pero nadie puede indicarnos exactamente dónde está o cómo llegar a lo correcto, cómo hacer algo correcto. Mm. De hecho, pensad que incluso hay un pasaje muy famoso, que no recuerdo en qué Dharma Sutra está, pero está en un texto sobre esto, ¿no? Donde se dice, esto lo explica Ganeri y Adamson en el capítulo de la Gran Ilusión, que el Dharma, la justicia, el deber, y el adharma, la injusticia, ¿no? Lo incorrecto, no van por ahí diciendo, hey, aquí estamos, estos somos nosotros, ¿no? Ellos mismos no se delatan, ¿no? No van con letreros, ¿no? Anunciándose. Deben ser descubiertos y nadie nos puede guiar, ¿no? Es un auto descubrimiento. Bien, entonces, ¿qué es el Dharma? Bueno, os remito un poco a esta forma didáctica que tienen de explicarlo Adamson y Ganeri, porque no es una cuestión nada fácil, ¿no? Pero en el Mahabharata el Dharma consiste en los diversos tipos de deberes que uno tiene, tanto como individuo particular, tanto como miembro de una familia, miembro de una sociedad que tiene sus normas morales, su propio, digamos, Dharma, ese conjunto de normas sociales, y también como ser humano. Y todo esto aplicado a las circunstancias concretas de la vida, que son impredecibles, que muchas veces no pueden estar codificadas en un escrito donde se nos diga qué hacer en cada una de las situaciones que nos pueden acontecer, ¿no? Sino hay mucho margen al error, a la improvisación, a la duda y al conflicto, y más en una trama como la que nos presenta el Mahabharata. Entonces, pensad que Dharma también se usó como el nombre de las enseñanzas del Buda, el Buda Dharma o el Bauda Dharma, lo que Buda habría enseñado, ¿no? La filosofía un poco del Buda también tiene el nombre de Dharma, pero poco a poco se va a ir convirtiendo en un conjunto de normas morales. Más tarde también va a ser un sinónimo o una forma de hablar de religión, la religión eterna, Sanatana Dharma, como se conoce el hinduismo, pero nos vamos a quedar con la idea de un conjunto de normas morales, que luego va a ser codificado en Dharma Sutras, en otros textos de normas morales que tienen que ver, por supuesto, con la sociedad india, también con una estructura social, de castas, etcétera, etcétera, de divisiones, de géneros, de todo un entorno cultural, obviamente. Ahora bien, muchos de estos deberes van a entrar en conflicto entre sí, y esto se ve muy bien en el Mahabharata. El deber que uno tiene para con su familia, el deber que uno tiene para con la sociedad, según el rol en el que uno haya nacido, y muchas veces va a entrar en conflicto con el rol que uno tiene como individuo en una cierta situación, donde, por ejemplo, tiene que sacar a sus hermanos adelante, caso Yudhishthira. También va a entrar en conflicto con ciertas intuiciones del ser humano que contradicen ciertas acciones que debemos hacer por el bien de la familia, por el bien social. Es decir, lo interesante, creo, es ver cómo todos estos deberes a veces, lejos de estar en armonía, entran en contradicción y debemos escoger a qué damos prioridad según qué circunstancia. Y aquí es donde se presenta toda la riqueza ética. Quiero hacer un inciso para que veáis que hay diversas hipótesis sobre de dónde vendría el término dharma. Es decir, ¿qué término puede ser el antecedente? Por ejemplo, en los Vedas, ¿qué término podría ser el antecedente de lo que luego va a ser dharma? En el universo como obra de arte, que tenéis la introducción en la plataforma en el tema de los Vedas, esa obra de Mahoney, publicada en Atalanta, que precisamente traduce Óscar Figueroa, el universo como obra de arte, Mahoney empieza diciéndonos que Rita, este término, en orden cósmico y demás, que está tan presente en los Vedas,
que tenéis también en los textos de Tola y Dragonetti, asignado al bloque de los Vedas, ¿no? Rita, el orden cósmico, la armonía cósmica, pues sería el precedente de lo que luego es Dharma. Pero esto va a tener, pues, desacuerdos. Por ejemplo, Halfas no va a estar de acuerdo, tampoco Fitzgerald. No va a estar de acuerdo con esto. Porque a mí me parece muy esclarecedora la explicación que da Halfas. Dice, no, es un malentendido asociar el concepto védico de Rita, que se refiere a una ley natural, cósmica, trascendente, que encontramos en los Vedas, sobre todo en los himnos, ¿no? En las ángitas, en la primera parte, pues es un malentendido, según Halfas, asociar esta ley natural cósmica con el concepto de Dharma, porque Dharma siempre marca algo cultural, social, no algo natural cósmico. Por ejemplo, dice Halfas, el hecho de que el Sol, que es algo natural, un fenómeno natural, salga con regularidad, no significa que el Sol esté siguiendo o cumpliendo con su propio Dharma. No se va a emplear así el término Dharma, ¿no? Mientras que Rita sí. Entonces, Halfas establece esta diferencia, ¿no? Rita para él no sería un precedente conceptual de lo que luego va a ser Dharma. Fitzgerald está de acuerdo con Halfas, ¿eh? Va a decir, estoy de acuerdo en que la palabra Dharma no hace eh, no es un descendiente del término védico Rita y no se refiere a ninguna ley natural, ¿no? Veo poca o ninguna base en el Mahabharata que justifique esta comprensión generalizada del Dharma. A esto se opone, como os digo, lo que vais a leer en el texto de Mahoni. Mahoni va a decir, en los Vedas tenemos Rita y después esto será el Dharma. Sí, pero le quitamos el componente natural y el componente cósmico, ¿no? Dharma tiene más que ver con unas normas ya decididamente culturales, ya decididamente sociales. Bien. Aquí un variado surtido de dharmas. Porque otra de las cosas que se repite no solo es que el Dharma es muy sutil, que vete tú a saber qué es el Dharma y quién puede explicarlo porque ya hace oculto, también otra de las cosas que se repite, no solo en el libro 14, como cita aquí Oscar, también en el primer libro del Mahabharata, es que hay tal cantidad de dharmas en los tiempos en los que está transcurriendo el Mahabharata, ya la crisis parece ser tan seria, ya todo el mundo propone mil dharmas que se oponen entre sí. Entonces, ¿cómo saber cuál es el dharma correcto? Con tanta variedad como tenemos para escoger, ¿no? Esto es un caos. Y el pasaje que cita Oscar me parece que lo explica muy bien, ¿no? Dice, en medio de un número tan grande y casi caótico de dharmas que presumen llevar a la verdad, ¿cómo saber a ciencia cierta cuál debe seguirse? Y entonces empieza a enumerar, ¿no? Todos los dharmas que hay. Esto pertenece a un pasaje del libro 14 del Mahabharata. Dice, hay quienes creen ciegamente y quienes dudan de todo. Algunos sostienen que las cosas son transitorias, otras que las cosas son eternas. Algunos sostienen que las cosas son reales, otras que son irreales, ¿no? Por ejemplo, materialistas contra idealistas. Y dentro del idealismo, pues también una amplia variedad de idealismos, cada uno de su padre y de su madre. Algunos piensan que lo que parece uno en realidad es dos, mientras que otros piensan que es ambas cosas, uno y dos. Algunos defienden la identidad, otros defienden la alteridad y algunos la pluralidad. Es decir, tenemos un variado surtido de creencias, de posturas, de posiciones, de formas de vida, que no solo afectan a la ética, son también posiciones epistemológicas, ¿no? Que afectan también a la ontología. Unos dicen que todo es unidad, otros dicen que todo es multiplicidad, unos dicen que las cosas son reales, otras dicen que no. Bueno, unos dicen que podemos conocer, otros dicen que no, ¿no? Escepticismo contra dogmatismo. En fin, lo que está describiendo aquí, en este mercado de dharmas, a mí me lleva a esa sátira de Luciano de Samosata, año 165, ¿no? Luciano de Samosata, que es, si no habéis leído sus obras, os las recomiendo encarecidamente. Yo sé que en el grado, como hay tanto que estudiar, ¿no? Pues a lo mejor no es un autor que, que os hayan enseñado o que hayáis hecho hincapié, pero es una maravilla leer a Luciano de Samosata, os lo recomiendo encarecidamente. Y hay una sátira, que es la subasta de los filósofos, donde Luciano pues presenta el escenario en el que Zeus, junto a Hermes,
van a un mercado y se ponen a vender las filosofías existentes. Venden el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, ¿no? Y Hermes, que es el dios mensajero, es el que vende, es el que pregona en el mercado. Se venden posiciones filosóficas de todos los tipos, ¿no? Y se hace precio y es la subasta de los filósofos y de las filosofías de Luciano de Samosata. Y es un poco este lamento que hay en el Mahabharata sobre este surtido de dharmas, pues me lleva a esto, ¿no? Se venden caminos, se venden creencias, ¿no? Hay unos que dicen una cosa, otros dicen lo contrario, pues se venden dharmas, ¿eh? Me lleva a esta sátira, por eso pongo la imagen de un mercado eh, de la subasta. Y claro, esto es un problema. Ya no solo es que el Dharma sea sutil y esté oculto y demás, marcando esa crisis a la que hacía alusión Oscar, sino que la crisis se manifiesta también en la variedad de tantísimos caminos, deberes y códigos morales que se nos presentan y entre los que tenemos que escoger, ¿no? Ya nadie sabe cuál es la verdad, cuál es la mentira. Estamos en un ámbito donde parece que todo vale. Y para todo hay argumentos. Todas estas posiciones tienen argumentos para defenderse, ¿no? De ahí un poco también el lamento. Entonces, nos vamos a centrar de todas las historias que podríamos explorar del Mahabharata. Voy a centrarme en tres, que además las dos primeras las tenéis en los dos textos que he mencionado, que son la base de este bloque cuarto. El capítulo de Óscar Figueroa y también el capítulo de Adamson y Gannery. La victoria sobre Karna y la victoria sobre Drona, que tienen lugar en la batalla de Kurukshetra. Es decir, en medio del momento del clímax del Mahabharata, que gira en torno a esta batalla. Van a tener lugar en medio o en mitad de la masacre que están librando los Pándavas contra sus primos los Cáuravas. Entonces, estos tres escenarios nos presentan esta idea de la problemática del Dharma que os vengo contando, ¿no? La primera la tenéis en el texto de Oscar, la incluye Oscar en el capítulo, es la victoria sobre Karna. Karna es medio hermano de Arjuna y Yudhishthira. Es hermano de madre, por parte de madre, de Arjuna y Yudhishthira, aunque Arjuna y Yudhishthira no lo saben. Importante esto. Y Karna lucha del lado de los Kauravas, por tanto es enemigo y va a pelear contra los Pándavas. Entonces, cómo logran matar, digamos, los Pándavas, cómo logran derrocar a Karna, ¿no? Que es famoso por ser un guerrero muy fuerte, muy valiente, es decir, difícilmente se lo puede vencer, ¿no? En la batalla. Entonces dice Oscar, viene a la mente la muerte de Karna, el hermano no reconocido de los 5 Pándavas, que por azares del destino va a terminar peleando contra ellos a las órdenes de los Cáuravas. Karna es uno de los mejores guerreros, es imbatible en el arco y la flecha, como lo reconoce indirectamente el dios Krishna cuando aconseja a Arjuna, atención porque aquí este es uno de los tejemanejes, de las estrategias de Krishna en mitad de la batalla, guiando a los Pándavas para que ganen a toda costa, ¿no? Entonces, una de estas estrategias es Krishna aconsejando a Arjuna, que es su protegido, que tiene que hacer trampa como único medio para vencer a Karna en el campo de batalla, que no hay otra forma de vencerlo, que tiene que engañarlo de algún modo o si no, no lo va a poder vencer. Primero, confundido, claro, Arjuna confundido por esta invitación a hacer trampa, ¿no? A violar el Dharma. Después acaba por consentir este atropello y permite que su auriga, que es Krishna, que es el que lo está conduciendo el carro, atraiga con ardides, con trucos, con trampas, el carro de Karna hacia un lodazal donde Karna queda atascado y ahí pues es una oportunidad maravillosa para matarlo. Y esto es lo que va a suceder, ¿no? Y esta estratagema, pues, militar, claro, ¿cuál es la característica? Que está sugerida por un dios, que es el que guía la batalla, ¿no? Que se supone que siempre cumple con el Dharma. Entonces va a decir, no, no, llévalo hasta aquí, aquí lo vas a confundir, aquí se va a quedar atascado, aquí lo matas, ¿no? Am, claro, y el tema es que lo que comenta Oscar son las últimas palabras de Karna antes de morir, que acaba maldiciendo al Dharma. Las últimas palabras de Karna, antes de morir, se las dedica al Dharma
y a la problemática del Dharma y a lo traicionero que es el Dharma, ¿no? Dice Oscar, incapaz de hacer frente a tantos infortunios, alzando los brazos, Karna se quejó amargamente con estas palabras. Quienes creen en el Dharma siempre han dicho que el Dharma protege a aquellos que respetan el Dharma. Esto es un dicho que encontramos también en otras escrituras, ¿eh? Y en escrituras anteriores también en el Mahabharata, ¿no? El Dharma protege a quienes lo siguen, a quienes lo respetan. Y el karma, pues, abandona a quienes lo abandonan, ¿no? Y dice Karna, aunque el Dharma parecía estar de mi lado, hoy no me ha protegido. Ahora comprendo que el Dharma no siempre protege a sus fieles creyentes, ¿no? Son palabras de profunda decepción hacia esta problemática, hacia esta realidad que yace oculta, que es tan esquiva, que es el bien, la justicia, el deber, ¿no? Tras decir esto, mientras su corcel y su auriga daban tumbos, abatido por las flechas de Arjuna, con movimientos erráticos debido a las heridas mortales, Karna no se cansó de renegar del Dharma en pleno campo de batalla. Entonces, muere dudando de aquello en lo que creyó durante su vida, que es el Dharma, el camino, ¿no?, a seguir, el deber. Muere traicionado, según él, por el propio Dharma, ¿no?, que ahora se ha dado cuenta de que no siempre protege a sus creyentes, ¿no? Y tenemos también incluido el conflicto de Arjuna, que ha tenido que hacer trampa, siguiendo la sugerencia de un dios, el divino Krishna, para poder matar a su medio hermano en la batalla. Segunda historia que nos lleva a una encrucijada similar, bueno, la victoria sobre Drona. ¿Quién es Drona? Drona es el maestro de tiro con arco, tanto de los Pándavas como de los Cáuravas. Es invencible. Si Karna era un guerrero fuerte, imbatible, bueno, Drona es mucho más. O sea, Drona tiene además algo de, también él, digamos, de inspiración. No es un dios como Krishna, pero tiene esa pátina de reverencia que tienen los maestros. Además, ha sido maestro de Cáuravas y Pándavas. Es respetadísimo, reverenciadísimo, Drona. Es el mejor arquero que hay, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Es imposible combatirlo. Y Drona está guiando, está liderando el ejército enemigo, el ejército de los Cáuravas. Entonces, matar a ese líder o derrocar a los Cáuravas sin matar a Drona es imposible. Y matar a Drona también parece una tarea muy compleja. ¿Y quién, de nuevo, va a sugerir la estrategia para matar a Drona? Krishna, que no va a ser una estrategia nada limpia, sino muy, muy retorcida y que juega también a golpes bajos, a dar en lo emocional, en lo que duele, para debilitarlo. Sorprendentemente es el propio Dios Krishna. Esta historia de Drona la tenéis en el capítulo 12 de Adamson y Ganeri. Quienes lo hayáis leído pues ya la reconoceréis. Le dan mucha importancia a Adamson y Ganeri a esta historia, ¿no? Porque, dicen ellos, el propio Dios Krishna va a ser quien sugiera la estratagema básica mediante la cual Drona va a terminar siendo derrotado. Drona no puede en modo alguno ser derrotado por la fuerza en la batalla, entonces dejando a un lado la virtud, le dice a Yudhishthira, ¿no?, y a Arjuna, con el fin de que Drona no mate a todos en la batalla, hay que recurrir a un método adecuado para la victoria. ¿Y cuál es el método adecuado? Dice Krishna, yo creo que Drona dejará de luchar si cree que su hijo ha sido asesinado. Su hijo, Ashvatthama, que también está peleando en la misma batalla. Entonces, lo que Krishna les está sugiriendo es, de alguna manera, si él piensa que a su hijo lo han asesinado, él se va a debilitar internamente, el dolor lo va a consumir y ahí podemos matarlo. Indirectamente es lo que está sugiriendo Krishna. Krishna no está diciendo, bueno, matarlo en el momento de debilidad, no está sugiriendo eso, pero indirectamente sí. Les está diciendo, si queréis debilitarlo, hacedle pensar esto, hacedle creer que su hijo ha muerto. Entonces incluso dice que algún hombre diga que a su hijo lo han asesinado en la batalla. Fijaos cómo está luchando con o está jugando, perdón, con las emociones de Drona, porque al parecer no hay otra manera de vencerlo, ¿no? Y como digo, la guerra es justa, Krishna es divino, Krishna sabe por qué esa guerra es justa. Volvemos a esa idea de que se suspende la ética en base, ¿no?, con fines, a un telos divino que Krishna conoce, pero que los demás no conocen y sufren en el momento, ¿no? Entonces, esta sugerencia tramposa, emocional, viene del propio Krishna y esto los va a confundir a todos los Pándavas.
¿de acuerdo? Esto va a desatar todo un conflicto entre los 5 hermanos, entre los Pándavas, que tienen opiniones diferentes y posturas diferentes con respecto a esto. Porque ¿qué van a hacer? No quieren mentir. Entonces, como no quieren mentir, pues como que se les ocurre la idea de que pueden matar a un elefante que se llama igual que el hijo de Drona. Hay un elefante que se llama Ashvataman, que este es el nombre del hijo de Drona. Que bueno, matamos al elefante, entonces decimos, Ashvataman ha muerto o ha sido asesinado. Obviamente nosotros nos referimos al elefante, pero Drona va a pensar que estamos hablando de su hijo. Entonces, pues esto lo va a debilitar igual y nosotros no mentimos. Fijaos, la estratagema, aquí está en juego el Dharma, la verdad, ¿no? Es más adecuado hacer esto. Es más adecuado dar a entender una verdad, pero que tú lo estás haciendo de forma falsa, ¿no? Porque lo que tú quieres transmitir en realidad, tú quieres que el otro entienda, es una mentira, ¿no? ¿Quién va a saber que se están refiriendo al elefante? ¿En qué punto esto es verdad, ¿no? Cuando lo que quieren es que Drona crea que su hijo ha sido asesinado. No resuelve nada matar a un elefante, diríamos algunos, ¿no? Esto es debatible. Pero es lo que van a hacer, entonces, más violencia. Bueno, olvidaos de Ahimsa aquí, olvidaos de la no violencia. Estamos en el terreno de la vida y en concreto de una lucha, de una guerra. Aquí no hay no violencia. ¿eh? Aquí hay otro ideal que es un poco más complejo, que se va a llamar benevolencia, pero que por supuesto acepta pues la violencia, porque vivir implica ejercer violencia en una forma u otra, ¿no? Ahimsa o no violencia es más bien un mandato de quienes han renunciado, de los ascetas, de quienes están en un camino que se llama nibriti, de recogimiento y renuncia. Pero los pándavas y los que vivimos en sociedad estamos más bien en el dharma o en el camino de pravriti, de lo social, de ir hacia afuera, de actuar en el mundo, y eso siempre implica una violencia. Entonces, aquí todavía más violencia, a mitad de una guerra, van a matar a un elefante para no mentir, en teoría, ¿no? Para jugar con una media verdad. Y cuando efectivamente matan al elefante y lo dicen para que Drona les oiga bien, ah, no, Ashwatthama ha muerto, ¿no? Y Drona va a pensar que es su hijo. Drona quiere confirmarlo, ¿no? ¿Y con quién lo confirma? Pues con quien se supone es el hijo del Dharma y encarna el ideal de justicia y no puede mentir, Yudhishthira. Entonces Drona hace una parada muy interesante, muy significativa para confirmarlo y le pregunta a Yudhishthira, ¿esto es cierto? Y Yudhishthira, que no puede mentir, que es el hijo del Dharma, se supone que su papel es ser fiel a la verdad, va a decir que sí, que es cierto. Y susurrando va a decir, pero solo es un elefante. Pero claro, este susurro no lo oye Drona. Entonces va a dejar caer sus armas, dispuesto a morir, sumido en el dolor de padre, y de este modo va a ser asesinado Drona. Claro, el éxito no les va a durar mucho, porque el hijo de Drona, que seguía vivo, Ashwatthama, sembrará una gran destrucción después entre los Pándavas, se va a enterar del engaño, de la trampa que han urdido, y el pobre Yudhishthira, que ha perdido su intachable reputación. De hecho, se suponía que Yudhishthira era tan fiel al Dharma, encarnaba tanto ese ideal de justicia, que su carro nunca estaba tocando el suelo, estaba siempre unos centímetros, unos milímetros por encima del suelo, ¿no? Como para dar esa sensación de elevación moral. Y en el momento en que miente a Drona, su carro se estampa contra el suelo, ¿no? Así nos lo cuenta la historia. Pierde esa reputación y pierde esa condición elevada. Y por haber participado en este engaño, más tarde, al final del Mahabharata, Yudhishthira se ve obligado a presenciar el sufrimiento de sus hermanos en el infierno, aunque solo se trate de una ilusión. Esta acción, esta falsedad, Yudhishthira la va a pagar, ¿no? También. El sinsabor, el amargor continúa. Yudhishthira ha tenido que escoger y Yudhishthira tiene que sacar adelante bueno, a una familia, a un bando, que está liderando, ¿no? En la guerra, y en ese momento pues decide que seguir el consejo de Krishna y faltar a la verdad. Esto le va a traer no solo esta deuda que más tarde paga cuando supuestamente en una ilusión lo llevan al infierno y ve ahí a su familia, ¿no?
muchos otros conflictos que van a llegar después de que se termine la guerra, conflictos interiores de Yudhishthira, tienen que ver por las situaciones que ha vivido en la masacre, y una de ellas es esta, ¿no? Entonces, nada de esto pasa de forma inmune o impune, ¿no? Esto deja una huella y marca a los personajes. Pero esto es un poco más complejo y aquí conviene introducir un poco el yoga. Es un poco más complejo la idea de cómo matan a Drona. Drona no es que sin más, pues hundido en el dolor, deje que lo decapiten, ¿no? Y sin oponer resistencia. En realidad, Drona recurre al yoga. El yoga como recurso para transitar la muerte aparece en muchas escenas y situaciones del Mahabharata. ¿eh? Óscar Figueroa llama al Mahabharata la enciclopedia de yogas, ¿no? Pues uno de los yogas lo usan para transitar la muerte y Drona lo va a usar. Entonces, antes de que lo decapiten, él ya ha recurrido al yoga para desencarnar. Y esto lo explica Ernest Philip, ¿no? Dice, al escuchar la falsa noticia de la muerte de su hijo Ashwataman, Drona se sienta en el fondo de su carro, se sienta en el suelo, ¿no? Digamos, en medio de la batalla, habiéndose controlado mediante disciplina yógica, Yoga Yuktavam, poseyendo la disciplina yógica, aparentemente con la intención de acabar con su vida mediante el suicidio yógico, unciéndose al yoga, Yoga Yukta, en lugar de morir mediante el ayuno. Mientras está así sentado, desarmado, habiendo alcanzado la ecuanimidad definitiva, su asesino predestinado, Drishtadyumna, lo ataca. Pero antes de que pueda matarlo, Drona, habiendo recurrido a la disciplina yógica, brillando como un segundo sol, se eleva al mundo de Brahma junto con otros hombres virtuosos asesinados, tras lo cual Drishtadyumna decapita su cuerpo ya inerte. ¿Veis? Entonces, el escuchar esta noticia falsa, que se le cuenta como una trampa de una manera bastante sucia, sí lo lleva a ese suicidio yógico, a desarmarse interna y externamente, y cuando su cuerpo ya inerte, él ya, mediante el yoga transitado al mundo de Brahma, ahí se dice que un asesino lo decapita, ¿no? Interesante cómo se mezcla aquí la idea del suicidio yógico al que recurre Drona, movido por el engaño que ha sugerido el dios Krishna. Aquí está toda la trama y el conflicto que van a tener. En esa obra de Oscar, ¿no? El loto en el estanque, vais a encontrar en el capítulo 13 los dos últimos libros del Mahabharata, que son muy breves, donde se cuenta ya al final, ¿no? Cómo desencarnan todos los Pándavas, ya al final del Mahabharata, como a Yudhishthira le toca todavía esa última ilusión en pago por esa falsedad que le dijo a Drona, le toca la ilusión de ver a sus seres queridos en el infierno y a sus enemigos, los Kauravas, disfrutando en el cielo. Esta última sorpresa desagradable que lo espera a Yudhishthira, aunque solo se trate de una ilusión o de una prueba. Y esto pues va a ser en pago, digamos, o como resultado de esta falsedad que comete al engañar a Drona. Entonces tenéis ahí en español traducidos por Óscar Figueroa también esos dos capítulos, si queréis leerlos, en el capítulo 13 de El loto en el estanque. Entonces, dilemas del Dharma en esta situación, este engaño a Drona. Primero, que Arjuna es el que está más horrorizado de todos en esta situación. Porque Arjuna siente una reverencia brutal hacia Drona. Drona fue el maestro de tiro con arco de todos ellos, pero el guerrero, el arquero por antonomasia y por excelencia es Arjuna. Por tanto, la relación maestro-discípulo que tiene Arjuna con Drona me parece que no se puede comparar a los demás. Entonces, está unido a Drona de una forma que los demás no lo están. Entonces, engañar así a su maestro y a un maestro en general, ¿no? Ser partícipes, ser cómplices de su asesinato mediante este engaño, a Arjuna le horroriza. Entonces va a amonestar seriamente a sus hermanos, ¿no? De forma innoble y con el corazón impasible, cometimos este acto de traición contra el sabio maestro con el fin de ganar la batalla, de obtener el reino. Mi maestro creía que por mi amor hacia él abandonaría a mis hijos, a mis hermanos, a mi padre, a mi esposa y de hecho a la propia vida. Pero lo abandoné a él, a pesar de que lo estaban matando. No lo ayudé a Drona. Dejé que lo mataran, dejé que lo engañaran. Por lo tanto, con la cabeza gacha, dice Arjuna, me voy al infierno.
Y bueno, en esta ilusión final del Mahabharata se irá al infierno de alguna manera, por haber causado la muerte del maestro Brahman desarmado, sabio y prudente, es mejor morir que vivir. Muy diferente es la opinión que tiene Bhima de lo que ha sucedido, ¿no? Bhima encarna ya pues otro rol, ¿no? Es más el kshatriya, digamos, el guerrero. Todos son guerreros, pero Bhima es mucho más social, se deja llevar menos tal vez por este vínculo maestro-discípulo, por todos estos conflictos. Bhima hay muchos conflictos que no va a tener, ¿no? Es como él es un guerrero y ahora mismo está en una batalla y tiene que ganarla porque es su deber de guerrero, etcétera, etcétera. Está mucho más condicionado por esto. Entonces dice, no, no, vamos a ver, tu maestro, nuestro maestro Drona, era nuestro enemigo. Estamos peleando, hay que matarlo, punto, ¿no? Bhima va a hacer una lectura como mucho más directa, mucho más rápida y en cierto sentido también más superficial. Parece que tiene menos conflictos. Dice, desviándose de su propio deber, apoyándose en el deber de un guerrero, este hacedor de malas acciones nos mata con armas que no son de origen humano. ¿Por qué? Porque Drona en realidad, aunque es un maestro arquero, ¿no? Parece que es un kshatriya, es un guerrero, pero en realidad él nació brahman, la casta sacerdotal. Sin embargo, es un maestro arquero. Entonces dice, vamos a ver, su propio deber no era ese, ¿no? Eso para empezar. Y además está en una batalla y es poderosísimo, no lo podíamos combatir de otra forma, por tanto hemos hecho bien, ¿no? Él invocó pues una ilusión con sus armas y demás y mediante una ilusión ha sido hoy asesinado. Conjurar una ilusión con otra ilusión, derrocar una ilusión con otra ilusión. ¿Qué hay de malo en esto? John Ardon Ganelli le dedica un capitulazo extraordinario que no tenéis en la plataforma, que está en inglés, a este dilema que tienen entre los cinco por la muerte de Drona. Si os interesara, para vosotros en el futuro, para seguir profundizando en estos dilemas, pues os puedo pasar este capítulo que creo que se titula, ¿no? Si Yudhishthira hizo bien al mentir, ¿eh? Y que tiene que ver con esta mentira que entre todos tejen contra Drona y que acaba con la muerte de Drona. Bien, también me gusta mucho cómo lo ve Daniel Rabe, ¿no? Cómo lee este pasaje Daniel Rabe. Dice, si Drona lucha enfadado, ¿no? Aunque sea durante la mitad de un día, dice el Mahabharata, te digo que en verdad tu ejército será destruido, ¿no? Esto es lo que le dice Krishna, ¿no? A, a los Pándavas, ¿no? Sobre todo a Arjuna. Para protegernos de Drona, una falsedad es mejor que la verdad. Una falsedad pronunciada por el bien de la vida no es falsa. Así es como Krishna intenta calmar a Arjuna, que como decía está horrorizado. Le dice, vamos a ver, eh, por el bien de, digamos, por el bien de la vida, a veces hay que mentir, a veces no se puede cumplir con la verdad. ¿Mm? Y esto a Rabe lo lleva a la idea de Nietzsche, claro, de la voluntad de poder, esa famosa frase de Nietzsche o ese famoso pensamiento eh, que dice la verdad es el tipo de error, ¿no? O la verdad es una forma de error y el valor para la vida es en última instancia decisivo. La verdad es el error. Pues aquí un poco lo mismo, dice Rabe, las palabras de Krishna se hacen eco del aforismo de Nietzsche, por el bien de la vida, dice Krishna, pues hay que pronunciar una falsedad. El valor para la vida es decisivo, coincide Nietzsche. Una falsedad es mejor que la verdad, argumenta Krishna, cuando lo que está en juego es el Dharma. A veces lo correcto es mentir cuando lo que está en juego es el Dharma. Nietzsche va a decir, la verdad es una forma de error, ¿no? Es muy similar este enfoque y me gusta que los una o que los fusione Daniel Rabe en este capítulo que dedica al Mahabharata. Krishna los está empujando a mentir, él sugiere la mentira y después, para calmar el conflicto de Arjuna, le va a decir, la vida, las circunstancias de la vida transforman la verdad y la falsedad, no tienen valores absolutos. En esta situación, pues una mentira no era falsa porque debíamos salvar la vida. Entonces, una mentira se puede convertir en verdad si lo que está en juego es el Dharma y si lo que está en juego es la vida. Esto es lo que está diciendo Krishna. No hay un criterio fijo, estable para toda circunstancia de lo que está bien y de lo que está mal.
de lo que es verdadero y de lo que es falso. A veces hay circunstancias en que la verdad es un error y una forma de error, ¿no? Bien, vamos a entrar en en el último caso, que es el más amplio, es el más profundo, que es la historia de Calavia, que no la tenéis ni en el texto de Oscar ni en el texto de Gunnery y Adamson. Por tanto, no está en la bibliografía básica. Yo lo doy aquí meramente como complemento a estos dilemas y problemáticas del Dharma. Que es una historia, como dice Rabe, perturbadora, intrigante, que vale mucho la pena conocer, ya no para la materia, ni necesariamente para el examen, sino me parece que es importante que por lo menos del Mahabharata conozcamos la historia de Calavia. Esta historia entrelaza tres temas que se conectan entre sí: la relación maestro-discípulo, ¿eh? que se va a poner en duda, que se va a poner en tensión, la cuestión de la propia identidad, con énfasis en el lugar que ocupa el cuerpo y en el simbolismo del cuerpo, y también lo más importante, el tema de la verdad, satya, que es una misma palabra sánscrita que va a dar lugar a dos actitudes y a dos formas de entender la verdad. Una va a ser la verdad como correspondencia con los hechos externos, por ejemplo, hacer una promesa, cumplirla. Y otra va a ser la verdad como veracidad, como integridad, como honestidad, que es algo que no se puede calcular, que es algo que no necesita de corresponder con una realidad externa, sino es una forma de vivir. Y que esta integridad, esta forma de verdad de Satya, la va a encarnar Ekalavya en esta historia. Esta es la tesis de Daniel Rabe, que le dedica, como decía antes, un capitulazo a la historia de Calavia. Para mí es la mejor interpretación que he leído, y he leído cuatro o cinco, ¿no? Intensas y eruditas, pero esta interpretación es la más creativa, es la más profunda y la más rica, ¿no? Lo que hace Rabe con la historia de Calavia. Vamos a prestar especial atención a la interacción entre la verdad y la veracidad, ambas denotadas por la misma palabra sánscrita satya. Vamos a seguir los pasos entonces de esta historia, que está en el primer capítulo de esta obra de Daniel Rabe, y vamos a seguir los pasos tal y como Rabe nos lo marca. El primero es el poder de Abhyasa, así nos lo dice Rabe, ¿no? El poder de la práctica repetida, del hábito. Estamos en un momento donde Arjuna está estudiando tiro con arco, arquería, de la mano de su maestro Drona. Y un maestro que no solo se ocupa de enseñarle tiro con arco, sino que ocupa esta relación maestro-discípulo, trasciende con mucho el tema en cuestión. El maestro enseña una forma de vivir, ¿no? Va mucho más allá de, en este caso, del arco. Entonces la historia comienza con Drona pidiéndole al cocinero real que no le cocine, si no recuerdo mal, a Arjuna durante la noche, que no deje que Arjuna coma durante la noche, en la oscuridad. Arjuna, por supuesto, va a desobedecer esto y va a empezar a comer en la oscuridad. Y un poco lo que insinúa Rabe es que tal vez Drona quería provocar esta situación de desobediencia. Y Arjuna, al empezar a comer en la noche en la oscuridad, se da cuenta de que tiene que desarrollar la capacidad táctil, la capacidad de reconocimiento de ciertas habilidades, destreza, ¿no? Con la mano, pues para comer a oscuras. Y al hacerlo, esto le va a llevar a practicar tiro con arco de noche en la oscuridad, que parece que es lo que Drona quería en un primer lugar, ¿no? Entonces, esto es Abhyasa, dice Rabe, su destreza, fruto de Abhyasa, que le va a permitir comer incluso en la oscuridad, la va a aprovechar Arjuna, que ahora comienza a practicar tiro con arco por la noche. Y metafóricamente hablando, esta práctica repetida, este Abhyasa, va a funcionar como una luz interior. No necesita luces artificiales, sino que tiene su propia luz interior, gracias a la que Arjuna pues, se va a manejar, ¿no? Va a adquirir todas estas destrezas. Pronto se va a introducir en la historia el concepto de veracidad, de integridad. Al igual que Avyasa, la integridad, la veracidad, funciona como una luz interior. No es la verdad como correspondencia con los hechos externos, que va a ser necesitada, que va a necesitar ser verificada o confirmada por una realidad externa. No, la velocidad, la integridad va a funcionar como una brújula interna, como un GPS, mediante el cual uno navega por el mundo. Y no necesitamos verificación externa de lo que está bien, de lo que está mal, de la verdad, de la falsedad. Es una especie de luz interior, un tellas, que nos da el sentido de la honestidad.
Bien, cuando Drona se entera de que su discípulo Arjuna está practicando tiro con arco en la noche, en la oscuridad, y ve el nivel de entrega que tiene Arjuna en esta disciplina, pues se conmueve y le va a prometer, le va a hacer la promesa de que va a hacer todo lo que esté en su mano para que Arjuna no tenga rival en el tiro con arco, que no haya arquero mejor que él. Y esta promesa va a condicionar toda la historia. Es una promesa que además Drona pronuncia, mira, te lo prometo. Y esto va a dar lugar a toda la historia de Calavia. Porque Calavia también es un arquero extraordinario. Drona se compromete a esta iniciativa de que no haya mejor arquero en el mundo que Arjuna, que él hará todo lo posible para que Arjuna sea el mejor arquero de todos. Esta promesa inicial marca el tono de toda la historia desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista filosófico, y va a invitar a una reflexión profunda sobre el concepto de satya. ¿Por qué? Porque hecha la promesa, tenemos dos posibilidades. Que Drona no la cumpla, mil situaciones en las que no podría, pues podría no cumplirla y por tanto falte a la verdad, o bien que se deje llevar por esta promesa y cumpla con la verdad, ¿no? O sea, cuando tú haces una promesa, los hechos externos tienen que corresponder con esa promesa para que sea verdad. Entonces, estamos ya en una idea de verdad como correspondencia con los hechos externos. ¿Mm? Si tú prometes que vendrás y no vienes, entonces faltas a la verdad. Verdad como correspondencia con unos hechos que verifiquen, ¿no? Que eso se ha cumplido. Y esto es lo que va a condicionar a Drona en esta historia. Hecha la promesa, va a tener que asegurarse de que la realidad cumple con la promesa, con lo que ha prometido. La verdad se corresponde con el hecho que él ha prometido. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que entra en juego aquí Ecalavia. Ecalavia pues es el hijo de un gobernante, o si se quiere, de un rey, de una tribu guerrera, sí, pero no es una tribu aria, es una tribu nishada, ¿no? Que con este nombre se está claro que está fuera del orden social sánscrito y ario, por tanto es mal considerado, pero lleva en su sangre el tiro con arco, y no es cualquiera de esa tribu, sino que sería el hijo como del gobernante, del líder. Y lleva en su sangre el tiro con arco porque su padre se llamaba Sino Hiranyadanus, señor del arco dorado. ¿Mm? Entonces, Ekalabi es un gran arquero que no pertenece al ámbito social ario, sánscrito, y que se va a presentar frente a Drona para implorarle que le enseñe, que lo acoja como discípulo. ¿Qué ocurre? Que Drona no puede, ¿no? El Mahabharata nos dice, o el narrador nos dice, Drona, que conoce el Dharma, ¿m? Se niega a aceptar a Ekalavya como arquero por consideración hacia los demás, pensando que era un hijo de Nishada, ¿no? De un Nishada, pensando que él no pertenecía a la misma clase, al orden social ario. Entonces, por respeto a los demás, a sus discípulos, tanto Kauravas como Pándavas, que sí son arios, ¿no? Entonces, ¿cómo va a enseñar él a un Nishada? Tal vez haya más razones para esta idea del rechazo a Ekalavya, ¿no? El caso es que efectivamente Drona no acepta a Ekalavya como discípulo. Y esto es significativo para la historia, ¿no? Dice Rabe, cuidado, que entonces aquí, en este concreto ejemplo, conocer el Dharma implica saber a quién incluir y a quién excluir, porque se nos dice, Drona, que conocía el Dharma, pues decide no aceptar a Ekalavya como discípulo. Entonces, conoce cuál es la regla, cuál es el código para aceptar a alguien o no, quién tiene derecho a estudiar algo y quién no. Entonces, la cuestión de la dicara, de la elegibilidad, de tener derecho el derecho a estudiar, a realizar un sacrificio, a conocer, ¿no? En el sentido liberador de la palabra, a estudiar los Vedas, ¿no? A conocer a Brahman, es una cuestión fundamental en muchos textos clásicos. Claro, está la idea también muy reforzada por diferentes maestros vedánticos de que los sudras, la cuarta clase y más los descastados no tienen derecho a estudiar los Vedas, ¿no? Tampoco las mujeres. Esto ya en el siglo XX, que esto continúa, en el siglo XX, Dayakrishna se va a oponer en muchísimas conferencias a lo que él llama el pecado capital de la civilización india,
que es hacer estas distinciones entre quién tiene derecho a estudiar o quién tiene derecho a este conocimiento sagrado y quién no, estas distinciones sociales. Daya Krishna tiene unas conferencias brutales llamando la atención a muchos contemporáneos suyos, aparentemente vedánticos, aparentemente de la no dualidad, del monismo vedántico, todo es Brahman, pero en el ámbito social hace unas distinciones y unas desigualdades generan brutales, ¿no? Daya Krishna, como digo, se centró mucho en esto y le llamó el pecado capital de la civilización india. En este caso, pues tenemos a Drona que por conocer el Dharma y saber quién es elegible y quién no lo es, pues decide rechazar a Ekalavya por no pertenecer al ámbito ario. Aquí se da un paralelismo con otras historias que ya están presentes en la Chandogya Upanishad, cuando Satyakama no acepta, bueno, no es así, porque Satyakama sí acepta a Yavala, Yavala tampoco pertenece al ámbito ario, igual que Calavia, Satyakama lo va a aceptar, pero lo va a mandar lejos. Es decir, sí, bueno, perfecto, te acepto, pero vete lejos, ¿no? Y no recuerdo exactamente esta historia, pero creo que Yavala va a llegar al conocimiento liberador, pero no gracias a Satyakama, sino a pesar de su maestro Satyakama, que lo manda lejos. Lo va a aprender del fuego, de los animales, diferentes entes que le van a ir guiando. Ninguno de ellos es Satyakama, ¿no? Y Calavia va a hacer un poco lo mismo. Calavia, que no es aceptado como discípulo, a pesar de Drona, va a llegar a una destreza con el tiro con arco excepcional. Por eso va a decir Rabe, tanto en la historia de Yavala como en la historia de Calavia, el logro del discípulo resta importancia al papel del gurú. El gurú que no ha querido enseñarles no va a ser relevante porque ellos van a alcanzar igual el logro que se han propuesto, a pesar de sus maestros, no gracias a sus maestros. Y lo van a hacer con respeto a estos maestros que no los han aceptado, pero van a lograr lo que se proponen a pesar de ellos, sin su ayuda, más bien con sus obstáculos, ¿no? Los obstáculos que les presentan. El Calavia es un discípulo otro, porque ¿qué va a hacer? Es muy curioso lo que hace Calavia cuando es rechazado. Lo que hace es tocar los pies de Drona con la cabeza y adentrarse en el bosque. Si Drona hubiera aceptado a Ekalavya como discípulo, Ekalavya habría hecho lo mismo, que es besar los pies del maestro. Entonces, Rava interpreta que este gesto, digamos, obliga a Drona a aceptarlo como discípulo de alguna manera. Es un gesto muy simbólico, porque te están rechazando y tú besas los pies como si te hubieran aceptado, ¿no? Entonces, de alguna manera está marcando una señal, ¿no? E incluso podría ser que Calavia va a interpretar el rechazo como la primera lección de su maestro, ¿no? Dice Rabe, mi opinión es que Calavia se convierte en discípulo de Drona a pesar del deseo de Drona, y aunque sea un discípulo diferente en un ámbito diferente, que va a ser el bosque, al que se va a retirar tras ser rechazado por Drona. Como tal, Ekalavya es estudiante y practicante de un tiro con arco diferente, el tiro con arco como sadhana, el tiro con arco que apunta a un objetivo que va más allá de la batalla o de la destreza en concreto. Porque no solo le besa los pies y se adentra en el bosque, es que una vez en el bosque, Ekalavya va a crear una figura de arcilla con la imagen de Drona, una escultura de Drona, ya que no lo ha aceptado y no puede tener a Drona en carne y hueso enseñándolo. Bueno, él le besa los pies, va al bosque y construye una figura de Drona, una figura de arcilla que va a ser el símbolo de su maestro. Y trató con diligencia esta imagen de Drona como a su propio maestro y practicó el yoga del arco, así lo dice el texto, ¿no? El yoga del arco, ya no la arquería, el yoga del arco, observando una estricta disciplina. Por eso Rabe dice, va a practicar el arco como sadhana, un tiro con arco que va más allá de la destreza, ¿no? Se va a adentrar en el bosque y va a adquirir toda su práctica una dimensión yógica. Va a esculpir esta escultura de su maestro, un maestro que lo ha rechazado, pero él no se da por vencido. Y es muy bonita esta forma de, bueno, es bonita, es intrigante, es la forma que tiene de reaccionar Ekalavya después del rechazo, ¿no? Va al bosque, se lo toma con esta dimensión yógica, crea esta escultura y va a adquirir una destreza extraordinaria en el tiro con arco. Entonces, Rabe se pregunta,
¿Y cuál es el papel de Drona, si es que tiene alguno, en este entrenamiento que hace Calavia solo en el bosque? Debemos suponer que la presencia, la inspiración de Drona se perciben a través de esa escultura de arcilla de alguna manera, o simplemente gracias a Calavia, ¿no? Es gracias a Calavia como éste llega a estas destrezas. Rabe lo deja en suspenso a propósito esta pregunta, insinuando que efectivamente se está poniendo en duda el papel del maestro, porque Calavia va a llegar a esta destreza y va a hacer esta sadhana, esta práctica, solo en el bosque, con una actitud encomiable, observando una disciplina estricta que se da a sí mismo, aunque lo haga ayudado por esta supuesta imagen que le sirve de, no sé, de soporte, de inspiración, pero no gracias al maestro humano que conscientemente le ha negado el derecho a ser su discípulo. Ocurre que por ciertas vicisitudes de la historia, no me voy a detener mucho, Arjuna encuentra a Ekalavya en el bosque y conoce la existencia de este Ekalavya que para él es un rival, para él es un otro, y aunque al principio alaba pues la destreza en el tiro con arco que tiene Ekalavya, se siente impresionado cuando se da cuenta de que Calavia cree ser discípulo de Drona. Arjuna se enfada mucho, porque Drona es su maestro y le ha prometido hacer de él el mejor arquero. Y ahora se encuentra alguien en el bosque que dice que tiene el mismo maestro y que además parece que supera mucho a Arjuna en la destreza del arco. Entonces, dice el Mahabharata, tan grande era la fe de Calavia, tan sublime su disciplina, que va a adquirir una destreza magnífica para colocar la flecha en la cuerda del arco, eh, apuntar y soltar la flecha. Y cuando Arjuna tiene este encuentro con Ekalavya, fijaos cómo se presenta a sí mismo Ekalavya. No niega sus orígenes. Dice, conóceme como el hijo de Hiranyadanos, jefe de los Nishadas. Al reconocer esto, está reconociendo con orgullo, con tranquilidad, que él no proviene del ámbito ario. Está delatando su origen, del que no reniega. Entonces va a decir, conóceme como el hijo, como perteneciente al jefe, a la tribu de los Nishadas, hijo de su jefe, y también como discípulo de Drona, que se esfuerza por dominar el arte del tiro con arco, ¿no? O sea, conóceme como alguien que está aquí esforzándose por dominar este arte. Mi maestro es Drona y yo vengo de esta tribu. Y es curioso la humildad y la integridad, y aquí volvemos a Satya como veracidad que se encarna, la veracidad de Calavia, porque podría muy bien haber omitido este detalle que no le beneficia, el andar reconociendo que viene de una tribu que no pertenece al entorno ario. Podría habérselo callado y no lo hace. Dice las dos cosas, mi maestro es Drona y yo vengo de esta tribu, ¿no? Claro, esto impacta tremendamente a Arjuna. Arjuna lo toma la fiebre, literalmente, de los celos, de la ira, de la rabia, porque tiene a un competidor brutal que está siendo educado por su maestro y que además ni siquiera es del mismo rango que él, que además pues, pertenece a la chusma, vamos a decirlo claramente. Y dice Rabe, Ekalavya podría haberse presentado únicamente como discípulo de Drona, intentando así pues pasar por uno de los arios, pasar por uno de los, bueno, eh, de la clase alta, o buscando así imitar a Arjuna, diciendo, hey, yo igual que tú soy discípulo de Drona y soy ario como tú. Pero no hace esto. En lugar de eso, va a sostener con sinceridad el estardante de identidad por los dos lados, por los dos extremos. No va a renegar del lugar del que procede. Esto marca una pauta de honestidad, de veracidad, de integridad en Ekalavya. Y una pauta por la que va a pagar, por supuesto, un precio. Nadie dice que la integridad no tenga consecuencias. Hay precios que pagar, ¿no? Entonces, aquí Rabe opone la verdad de Drona a la veracidad de Calavia. Son dos sentidos de la palabra satya. ¿Por qué? Porque Arjuna, cuando se entera de esto y conoce a Calavia, va a ir junto a Drona, ¿no? Y le va a decir cómo es posible que esté enseñando a un discípulo en el bosque que además lo supera en el tiro con arco. Ha incumplido su promesa. Recordad que Drona le ha prometido a Arjuna que haría lo posible para que no tuviera rival, para que él fuera el mejor arquero. Por tanto, al enseñar a Ekalavya, no está cumpliendo la promesa. Entonces aquí Drona, volvemos a la idea de que uno hace una promesa y tiene que asegurarse de que la realidad
pues se corresponde con lo que ha prometido, ¿no? Tiene que hacer realidad la promesa. No basta con pronunciarlo, es importante no incumplirlo. Drona pensó por un momento y luego tomó una decisión, ¿no? De qué iba a hacer respecto a esto. Porque él no quiere faltar a la verdad. Él ha hecho una promesa y no quiere faltar a la verdad. Entonces, fiel a la verdad como correspondencia, se toma un momento para calcular la coherencia entre la palabra y el hecho antes de actuar. Es importante aquí. La verdad como correspondencia implica una estrategia mental, un cálculo, una reflexión medida, comedida, deliberada. Cuando Ecalavia también cumpla su promesa, va a hacer una promesa y la va a cumplir, lo va a hacer sin dudarlo. ¿Por qué? Porque Calavia es integridad. La integridad no calcula, no hace estrategias. Es una experiencia que se encarna al instante. Esta es una diferencia brutal entre Drona y Ecalavia. Fiel a la veracidad, a la integridad, que no necesita referencia externa ni prueba, la verdad, la veracidad de Ecalavia no se va a basar en cálculos ni se va a medir en el tiempo. ¿Qué va a hacer Drona entonces después de mucho calcular? ¿Cómo puede hacer para no faltar a esta promesa que le hizo Arjuna? ¿Cómo, en realidad os digo, lo que va a pensar, lo que va a calcular Drona es cómo deshacerse de Calavia? Porque ahora mismo es un arquero mejor que Arjuna y eso no es posible. Entonces, ¿cómo puedo hacer para deshacerme de este muchacho? Que cuando lo rechacé, en lugar de irse, pues se va al bosque y se convierte en un arquero mejor todavía de lo que era, ¿no? ¿Cómo me deshago de este señor? Pues hay un factor cultural en esta idea de maestro-discípulo y es que al maestro hay que darle un honorario. Cuando el maestro acepta al discípulo, el discípulo le da un honorario que se llama dakshina. Y a pesar de que Drona no ha enseñado nada a Ekalavia lo ha aprendido todo solo en el bosque. Para resolver esta situación, Drona va al bosque y le dice a Ekalavia, bien, eres mi discípulo, dame mi honorario, te lo exijo, mi dakshina. Fijaos la treta de Drona, que no le ha enseñado nada hasta ese momento a su supuesto discípulo. Entonces, claro, Ekalavia, que está muy alegre, ¿no? De esto, de que su maestro vaya allí, le pida el honorario, entonces parece que se formaliza la relación maestro-discípulo, le va a decir, ¿qué puedo ofrecerte? O sea, lo que quieras, te doy como honorario lo que quieras. ¿Y qué le va a pedir Drona? El pulgar derecho. ¿Por qué? Porque cuando Ekalavia se lo corte, sin dudar, fijaos, sin dudar un instante, él no va a calcular nada. Ekalavia ha dicho que va a dar un honorario, le piden el pulgar derecho y se lo corta y se lo da. Esto hace que no pueda volver a tirar el arco, no de la misma manera, mucho menos para competir contra Arjuna. Arjuna ya no tiene nada que temer, que su rival más peligroso se ha cortado su propio pulgar para cumplir con esa integridad que lo caracteriza hacia un maestro que al que aparentemente admira y que le ha pues, pedido algo tan cruel y tan, bueno, y tan nefasto, ¿no? Al oír la dura orden de Drona, dice Rabe, Ekalavia va a cumplir su promesa sin pensarlo un instante. No va a calcular nada, como sí calculó Drona. No, él no calcula, lo hace. Siempre fiel a la verdad, con el rostro alegre, la mente libre de cargas, se cortó el pulgar sin dudarlo un instante y se lo entregó a Drona. Este es el clímax de la historia. Sobre el dramático acto de cortarse el pulgar, Simon Broadbeck va a escribir que Calavia lo corta y lo entrega voluntariamente, sacrificando así sus habilidades de arquero y también diríamos, de alguna manera, su misión, su propio dharma, que parecía ser el del arco, porque llevaba en la sangre la destreza del tiro con arco, ya lo traía de su padre, ¿no? Entonces, él, al hacer eso, va a cortar con su propio dharma para darle el honorario a su maestro. El honorario que pide Drona es directamente la incapacidad, la anulación de su propio discípulo. Por mucho que al hacerlo vaya a cumplir la promesa que le hizo Arjuna, ¿eh? De alguna manera habría que ver cómo actúa, hasta qué punto es correcto que haga esto aprovechándose de Calavia. Es curioso porque, por ejemplo, Shankar, ¿no? Que es otro intérprete, va a decir que en el tiro con arco el pulgar es un dedo absolutamente crucial, obviamente, que Calavia
nunca más volverá a ser un desafío ni para Drona, ni para su discípulo favorito, Arjuna, ni para nadie, o sea, ni para el orden social, o sea, se ha incapacitado a sí mismo para tirar el arco. Pero dice Shankar, la estupidez y la tragedia de Calavia radican en que no reconoce el robo, lo que le ha sido robado, lo que le ha sido desposeído por parte de esta clase alta, ¿no? Que serían los arios, que se han apropiado de él, que lo han desposeído, se han apropiado de esa integridad, de esa fe que él tenía. Shankar pues lamenta que Calavia no se dé cuenta de lo estúpido que ha sido al confiar en estas personas, al dejarse desposeer. Pero a mí me gusta más la lectura que hace Rabe. Es decir, no, Rabe dice, no, no, no es nada estúpido Calavia. Calavia sabe lo que hace. Calavia, su primer dharma no es el tiro con arco, sino esta satya, esta verdad entendida como integridad. Y esta dimensión yógica que él adquiere en el bosque no se va cuando corta su pulgar, ¿no? Sino que permanece, la integridad permanece. Y de alguna manera quienes no actúan bien, el adharma, la injusticia, está del lado de los otros, ¿no? Y esta dimensión yógica, esta sadhana que hace en el bosque, pues la va a resaltar Rabe diciendo que la propia historia del Mahabharata nos dice que Calavia se corta el pulgar con rostro feliz, ¿no? Que su rostro refleja una mente libre de cargas y que al hacer esto la historia proyecta sobre Calavia una dimensión yógica que él adquiere solo en el bosque. Su ecuanimidad ante la orden brutal de Drona, su total indiferencia hacia el dolor, hacia las consecuencias prácticas de su acto, en lo que respecta pues, al nivel de tiro con arco, a un nivel que ha perdido y que nunca más va a poder recuperar, su valor como guerrero, pues ponen de relieve un sentido de trascendencia en Ekalavia que no va a tener ni Arjuna ni Drona a lo largo de toda la historia. Por eso Ekalavia es un personaje tan intrigante. Parece que está ahí como para poner desafíos a precisamente estos poderosos, a estos protagonistas. Y Calavia entra en un momento de la gran trama que es el Mahabharata y nos perturba a todos, ¿no? Con esta forma de ser intrigante que tiene, ¿no? Con esta integridad, con esta veracidad. Nos da a ver otro camino para Satya, que ya no es la verdad de cumplir con lo que se ha dicho, de la verdad como correspondencia con los hechos. Es otro tipo de veracidad, es otro tipo de honestidad que nos perturba, es enigmática. Dice, cuando a continuación Ekalavia tiró con los dedos, ¿no? Intentó tirar el arco sin pulgar, pues ya no era tan rápido como antes. La fiebre de Arjuna desapareció, su corazón ya recuperó la calma, estaba feliz, ya no tenía rival ni competidor, y las palabras de Drona se cumplieron. Nadie superaba a Arjuna. Así termina la historia, fijaos también qué oportuno, ¿no? Diciendo, se cumplió la verdad. Eh, Drona cumplió lo prometido, pero actuó bien al hacerlo. ¿Qué verdad se cumplió y qué verdad se faltó en esta historia? ¿No? Eh, ¿Qué falsedades se cometieron a niveles que ya no son el de la palabra, ¿no? Sino otros, ¿no? Que tienen que ver con esa dimensión yógica? Veis que esta historia presenta una encrucijada, ¿no? Y esto es lo que explora Rabe en su capítulo, ¿no? Sí, Drona cumplió con lo prometido, pero actuó bien. Y aquí volvemos al inicio. El inicio de esta exposición os decía esta idea de que Krishna enseñaba a Arjuna que decir la verdad no siempre es lo correcto. Cumplir con una promesa no siempre es lo correcto. Decir la verdad, dice Matilal, puede ser moralmente admirable, pero no en todas las circunstancias. Y esto lo ilustra también Bankim Chandra, ¿no? Del siglo XIX, un escritor muy importante y más para la India nacionalista, ¿no? Bankim Chandra decía, supongamos que una persona al levantarse por la mañana jura que durante ese día va a cometer todo tipo de delitos, pues que va a robar, que va a asesinar. Y dice Bankim Chandra, yo diría que en este caso el Dharma consiste en ignorar lo que se ha dicho. Lo justo sería que no lo cumpliera, que faltara esa promesa que ha hecho al amanecer y ni robara, ni mintiera, ni asesinase a nadie. Por mucho que faltase a esa promesa, ¿no? Que hizo al amanecer, es más importante que no la cumpla. Eso es lo justo. En este caso, dice Bankim Chandra, la falsedad se convierte en verdad. No cumplir esa promesa es lo verdadero. Pues Rabe va a usar esto para decir, Drona demuestra ser alguien que dice la verdad.
alguien que cumple con lo que dice, incluso cuando la realidad pues, se tuerce, ¿no? Y a expensas de Calavia para corresponder con esa promesa que le había hecho a Arjuna. Pero a propósito de las palabras de Bankim Chandra, yo sostengo a modo de conclusión que en el caso de Drona, la verdad, esa promesa que cumplió, se convierte en falsedad. Es decir, que sí, tal vez ha dicho la verdad, pero no por eso ha actuado bien y que ha incurrido en una manera deshonesta de vivir y de actuar. Hay una idea del Mahabharata que se repite y que es muy famosa, que la encontráis también en el capítulo de Oscar, y es la idea de que el Mahabharata da cuenta de todo lo que existe. Y lo que no está en el Mahabharata no está en ninguna parte, ¿no? Está contenido todo lo que existe dentro del Mahabharata. También esta idea eh, de la verdad disfrazada de falsedad, la falsedad disfrazada de verdad, también esto se dice en el Mahabharata, ¿no? Concretamente, bueno, pues son las discusiones sobre un dharma para tiempos de crisis, el apadharma, ¿no? Que es un momento donde las leyes, las regulaciones se suspenden por unos tiempos de crisis que obligan a ponerlas en suspenso. Ya no sirven los códigos morales que atendíamos en circunstancias ordinarias. Y en esta historia, Yudhishthira está en el libro 12 consultando con Bhishma, con su abuelo, que está en el lecho de muerte. Bhishma le está enseñando pues el dharma del rey, cómo debe gobernar. Y Yudhishthira está confuso también por problemáticas del dharma. Le pregunta, cuando la verdadera rectitud declina, cuando todo el mundo viola el dharma, cuando la tradición ha sido diezmada, cuando la voluntad de hacer el bien se ha visto sacudida, cuando todo está oprimido por reyes o ladrones, cuando todos los caminos de la vida aparecen confusos, cuando nadie siente confianza y todo el mundo vive con miedo, estamos en el Kali Yuga, la época oscura, ¿cómo debe vivir un brahman? Dime, abuelo, ¿cómo se puede vivir en tiempos de angustia? ¿No? Diríamos como el poeta, ¿no? Como Helderling. ¿Para qué poetas en tiempos de penuria, ¿no? ¿Cómo debemos vivir en tiempos de penuria? Fijaos lo que le va a contestar su abuelo Bhishma. Va a exponerle la complejidad del Dharma. Existen circunstancias en las que decir una falsedad es mejor que decir la verdad. De la misma manera, existen circunstancias en las que es mejor no cumplir con una promesa que cumplirla. Y este hubiera sido el caso de Drona. Habría hecho bien en no cumplir la promesa que le hizo Arjuna, en lugar de mandarle a Ekalavya que se corte el pulgar y anularlo como ser humano, como discípulo, ¿no? Corromper y traicionar la confianza que Ekalavya había puesto en él. Esto es lo que Ravi intenta decir, esto es también lo que de alguna manera se nos dice en esta sección sobre los tiempos de crisis. Hay momentos donde pues lo correcto es incorrecto y lo incorrecto correcto. Esto lo tenéis en esta maravillosa obra que recomiendo de Artidant, La mujer como fuego, la mujer como sabia, la ideología sexual en el Mahabharata. La recomiendo encarecidamente, está en inglés, no está traducida al español, ¿no? Pero aquí ella le dedica un capítulo a la cuestión de este Dharma para tiempos de crisis, ¿no? En situaciones extraordinariamente difíciles, las personas a veces deben hacer cosas extraordinarias, pero si después compensan estas desviaciones, pues no van a sufrir pérdida de mérito. Otro de los caminos, de las encrucijadas que nos depara el Dharma, ¿no? Que existe también para él tiempos de crisis donde se pone en suspenso y debemos actuar conforme a otros patrones y hacer cosas extraordinarias. Bien, pues en esta larga trama del Mahabharata y en estas problemáticas del Dharma, pues se va a desarrollar la Bhagavad Gita, esos 18 capítulos que están en el libro sexto, a los que les voy a dedicar la siguiente sesión, pero ya viene o ya podemos tener partir de una base de la obra en la que se inscribe y de todos los problemas éticos que nos depara. Porque la Bhagavad Gita, al comienzo de esa batalla en el Kurukshetra, también nos va a proponer otro problema ético.
y muchas otras cosas, ¿no? Eh, lo dejo por el momento, continúo con la sesión de la Bhagavad Gita. Abrazo.